Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nos volvemos a encontrar en torno a estos coloquios bíblicos para seguir conociendo las grandes religiones, sus propuestas frente a lo que el cristianismo propone siempre a la luz de la Biblia. Vamos a continuar en esta tarde conociendo un poco más de los adventistas del séptimo día, siempre a la luz de la Biblia. Hoy vamos a completar un poco sus enseñanzas y vamos a cotejarlas a ver si están de acuerdo o no con lo que la Biblia nos enseña. Vamos a comenzar entonces nuestra reunión poniéndonos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Corazón de Jesús, nos ponemos en tu presencia y a ti consagramos estos minutos para que tú nos ilumines, nos ayudes, nos bendigas y permitas que todo lo que nos quieras transmitir a través de esta charla podamos aprovecharlo para nuestro crecimiento espiritual, para conocerte más y para amarte más a través de tu palabra. Y que la Santísima Virgen María siempre nos proteja y nos cubra con su manto de amor y de misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Recuerdan que en la reunión anterior, también dedicada a este grupo de hermanos adventistas, habíamos visto los siguientes puntos. ¿Por qué tienen el nombre que tienen? Adventistas del séptimo día. Habíamos hablado de cómo todo el sustento doctrinal adventista se basa en una supuesta segunda venida de Cristo en 1844. ¿Y en qué consistió esa segunda venida? Habíamos dicho que no llegó a la tierra, sino que ahí en el cielo nomás pasó de un lado del templo del cielo a otro lado del templo del cielo, que eso es lo que ellos enseñan. Habíamos hablado de Elena White, que es considerada la verdadera fundadora del adventismo del séptimo día, ya que su fundador original, Guillermo Miller, cayó en descrédito cuando dijo que Cristo venía y no vino, no vino por lo menos aquí a la tierra como todos esperaban. Fue Elena de White la que empezó a decir que en el cielo estaba pasando todo esto y que sí había venido, pero no a la tierra. Y habíamos dicho que Elena White es considerada la única elegida para comprender correctamente la escritura y explicarla sin error, y que tenía el mismo espíritu de profecía que Juan Bautista, que Isaías, que Jeremías, que Daniel y que todos los grandes profetas, y que en este tiempo era la única en todo el mundo que podía comprender la Biblia sin error y explicarla sin error. Producto de esa comprensión sin error viene las enseñanzas adventistas que ya hemos visto algunas y hoy vamos a terminar de conocer. También hablamos de la entrada de Cristo en el lugar santo del templo del cielo. Les mostré cómo era el templo de Jerusalén y cómo esta señora White pensaba que el cielo era un templo, así todo el cielo era un templo, y que Cristo estaba 1844 años en un lado del templo y luego, determinada fecha de ese año, entró al lugar santísimo de ese templo para comenzar lo que se llama en la doctrina adventista el juicio de investigación. Jesús está revisando las carpetas, los papeles de todos nosotros y está evaluando a ver quién se va a salvar y quién no. Este es el juicio de investigación que comenzó en 1844 y que va a terminar pronto, no dicen cuándo, pronto, y que al final de ese juicio vamos a ver si merecemos el cielo o ser aniquilados, porque en la doctrina adventista, y lo vamos a ver en un ratito, no existe la condenación eterna, existe la aniquilación del alma, es decir, el alma es destruida, no es enviada o no es que va a el estado de condenación que llamamos infierno. No, no hay infierno para ellos, tampoco hay purgatorio, solamente hay cielo para algunos. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Pero en esta reunión que quiero comenzar hablando de quizá el punto más conocido y que incluso da nombre al movimiento, el séptimo día, el sábado. ¿Es el día del Señor? ¿Es lo que hay que guardar en lugar del domingo que guardamos los católicos?
Vamos a hablar un poco del día sábado, de dónde les viene esto, por qué lo dicen y qué dice la Biblia sobre todo. La importancia de guardar el sábado le fue revelada a Elena White en una visión que ella tuvo de ese santuario que está en el cielo. Ella fue a ese santuario en una visión, estuvo ahí y Dios le hizo pasear por el santuario. En 1847 ella dijo que Dios la había llevado en espíritu al santuario del cielo, mejor dicho, al cielo, porque todo el cielo es el santuario, y le había hecho conocer el santuario. ¿Y qué fue lo que dijo? Ella lo describe así. Después de contemplar las glorias del lugar santo, que es la parte primera del templo, esa parte grande que les mostré la última vez que nos reunimos, Jesús alzó el segundo velo que separa la parte santa de la parte santísima, o el Sancta Sanctorum en latín. Curioso porque ese velo, según la Biblia, se rompió en dos cuando Cristo murió y ya no existe. Pero ella vio el velo, Jesús levantó ese velo y la hizo pasar al lugar santísimo, donde luego ella misma va a decir, ahí no puede entrar nadie más que Dios. Bueno, ella entró y Jesús le hizo ver en qué consistía ese lugar santísimo, donde Jesús había entrado en 1844 para comenzar su obra de salvación de las almas, que según estos hermanos recién comienza en 1844. En la reunión anterior habíamos visto cómo también eso contradice totalmente la Escritura, porque la obra de expiación de Cristo se realizó en la cruz una vez para siempre, y ahí, habiendo consumado la obra de la salvación, Cristo fue y ascendió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, que implica estar al lado de Dios y con la misma dignidad de Dios, no en el lugar santo como que en la antesala, esperando 1844 años. Y recién ahí entra al lugar santísimo donde, dicen ellos, comienza la obra de salvación de las almas. ¿Y cómo comienza? Jesucristo está revisando la vida de cada uno, desde Adán, de cada uno, está revisando uno por uno. Por eso se está demorando tanto. Es lo que ellos enseñan. Luego dice que en ese lugar santo estaba el arca de la alianza. Jesús abrió el arca de la alianza y estaban las tablas de piedra. Ustedes saben que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, trajo los 10 mandamientos en unas tablas de piedra. Ya, esas tablas estaban en el arca estaba en el lugar santísimo. Elena White vio el arca, Jesús le mostró las tablas de piedra, todo eso ella cuenta, ¿no? En una tabla dice habían 4 mandamientos y en la otra 6 mandamientos, pero de los 10 mandamientos, el que más brillaba era el cuarto mandamiento, que es el de santificarás las fiestas y mantendrás los días sagrados con mucha devoción, según la ley de Moisés, ¿no? La ley del sábado. Brillaba, dice, más que todos los demás, pues el sábado, dice, ha sido puesto aparte para ser observado en honor del santo nombre de Dios. El santo sábado parecía glorioso y lo rodeaba completamente un halo de gloria. Ella dice que, y lo dice ahí en Fundadores del Mensaje, es una publicación de los adventistas en las páginas que menciono ahí en pantalla. Eso quiere decir que para ellos el mandamiento del sábado es el más importante. No solamente lo dicen ahí. En una obra conocida de Elena White, El conflicto de los siglos, una obra enorme, muy grande, ella dice, en las páginas 503, imagínense, página 503, ya se van dando cuenta del tamañito del libro. En esa página ella dice, el sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento de Dios. Esto equivale a decir que el sábado es el sello del Dios vivo. ¿Qué significa el sello del Dios vivo? Que ese mandamiento es el más importante de todos los mandamientos. El principal mandamiento de la ley de Dios es guardar el sábado. Bueno, pues vamos a ver si es verdad, porque ya sabemos que en el Nuevo Testamento Jesús opina diferente acerca del mandamiento principal. Ya vamos a llegar ahí. Me interesa primero exponerles todo lo que ellos dicen del sábado para que tengamos una idea, ¿no?
Ellos afirman lo siguiente en una publicación que se llama Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, que es como la constitución dogmática de los adventistas. El numeral 20, o sea, la creencia número 20 dice: el cuarto mandamiento de la inmutable ley de Dios requiere la observancia del séptimo día, sábado, como día de reposo, adoración y ministerio en armonía con las enseñanzas y la práctica de Jesús, el Señor del sábado. La práctica de Jesús, el Señor del sábado. En un ratito les voy a demostrar que Jesús no guardaba el sábado, no lo practicaba. Y es verdad que Él se llamó Señor del sábado, pero porque estaba por encima del sábado y porque el sábado ya no obligaba. Por eso era Señor del sábado. Pero lo han entendido mal. Ahora lo vamos a explicar. Pero esto es lo que ellos dicen, que es lo que me interesa. También Elena White enseñó que en los últimos tiempos, cuando ya termine ese proceso de investigación y Cristo venga a la tierra a repartir a cada uno su premio o su castigo, aquellos que guardan el domingo en lugar del sábado, o sea, nosotros, recibirán la marca de la bestia y serán condenados. Así lo dice ella, y dice que se sustenta en el capítulo 14 del libro del Apocalipsis, versículo 12, que efectivamente dice: aquí se requiere la paciencia de los santos, de los que cumplen los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por lo tanto, ya dice que cumplir los mandamientos de Dios y la fe de Jesús te garantiza ir al cielo, y que los mandamientos dicen que guardes el sábado. No dice eso los mandamientos, primero vamos a verlo, pero ellos lo traducen así. Y además habla de los mandamientos y la fe de Jesús. Ya sabemos que Jesucristo llevó a plenitud las leyes de la antigua alianza. Pero para que vean todo lo que enseñan. Ahora sí vamos a ver si lo que enseñan respecto al sábado concuerda con lo que enseña la palabra de Dios. Ya hemos visto un poquito en resumen párrafos que más o menos representan lo que ellos enseñan. Vamos a ver si eso que enseñan está de acuerdo a la ley de Dios. ¿Será el mandamiento más importante de la ley, como dicen ellos? Parece que no, porque cuando un doctor de la ley le preguntó al Señor Jesús cuál es el mandamiento más grande de la ley, Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más grande, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto está en Mateo 22, 34, 40. Mateo capítulo 22, versículos del 34 al 40. Jesucristo no le dijo a este doctor de la ley: el mandamiento más importante es que guardes el sábado. No lo dijo en ninguna parte. Lo dijo, lo que menciona son dos textos del Antiguo Testamento, porque es verdad que el sábado está en un texto del Antiguo Testamento, pero Jesucristo no lo menciona. Menciona dos textos de la ley de Moisés, que él los actualiza y dice: esos son los más importantes. Primero, el que está en el capítulo 6 del libro del Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo es uno que está en el libro del Levítico, capítulo 18, o empezando el 19. Ahora mismo no me acuerdo. Que ahí dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uniendo esos dos artículos de la ley antigua, Jesucristo elabora lo que él llama el mandamiento principal, y que desde ahí, para nosotros, ese es el mandamiento principal. No estamos sometidos a los mandamientos de la ley de Moisés, nosotros los católicos. No estamos sometidos. Ellos dicen que sí, pero ahí, por ejemplo, yo me haría una pregunta. Si ellos dicen que toda la ley de Moisés hay que cumplirla, especialmente el sábado, pero toda la ley de Moisés hay que cumplirla, bueno, la ley de Moisés manda cosas que ellos no hacen, clarísimamente, clarísimamente. De hecho, nada o casi nada de la ley de Moisés ellos hacen. Por ejemplo, los judíos tienen la circuncisión como una de sus leyes principales. De hecho, había la disputa entre algunos judíos, doctores de la ley, entre cuál era el mandamiento más importante antes de Jesús, por supuesto,
Y algunos sostenían que era la circuncisión, que era una marca para todos los varones de pertenecer al pueblo elegido, era como un sello. Y entonces yo digo, los adventistas no tienen esa norma, ningún adventista tiene la ley de la circuncisión como obligatoria, de hecho no lo hacen. Por lo tanto, uno dice, ¿de qué estamos hablando? Dicen que deben cumplir toda la ley antigua y ellos mismos solamente cumplen el sábado y algunas otras referidas a las comidas y a las bebidas, que lo vamos a ver en un momento. Después no cumplen nada más. De todo lo que manda la ley de Moisés, no cumplen nada más. Por lo tanto, ellos mismos se contradicen en eso. Además, los católicos, y lo dice la Biblia, no estamos sujetos a esa antigua ley. Miren estos textos que les presento. Porque el Nuevo Testamento enseña que la ley de Moisés se cumple en Jesucristo. Mateo, capítulo 5, versículo 17, dice Jesús, no he venido a abolir la ley, la antigua ley, sino a llevarla a su plenitud. Eso se llama, para el católico, la nueva ley o la ley de la nueva alianza o la ley del amor, como la conocemos todos. La ley que Jesucristo da en el Sermón de la Montaña, en los capítulos 5, 6 y 7. Esa es la nueva ley, la que nos rige, a la que estamos obligados, es esa. La ley de Moisés ya no, lo dice el mismo Jesús. Entonces, en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, vamos a encontrar lo que Mateo agrupa como el Sermón de la Montaña, que comienza con las bienaventuranzas y luego continúa con una serie de normas y preceptos, fruto del amor, que sí nosotros debemos observar. Ahí se los dejo para que lo lean. Cuando quieran hacer su oración con los evangelios, es bonito comenzar, por ejemplo, leyendo de manera meditada los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. Ahí está todo lo que hay que hacer por amor para salvarnos. Luego todo el Evangelio vendría a ser como un desarrollo de eso. Eso es como el núcleo. Y luego las cartas de Pablo son la aplicación práctica a situaciones concretas de eso. Por lo tanto, el núcleo de la nueva ley es el Sermón de la Montaña. Por eso sí nos obliga, no la antigua ley. Por lo tanto, los cristianos ya no están bajo la antigua alianza. Lo dice cuando en la última cena Jesús, vean el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, coge la copa y dice, esta es la copa de la nueva alianza sellada con mi sangre que yo hago con ustedes. La nueva y definitiva alianza, como va a decir en otro pasaje de Mateo. La nueva y definitiva. Por lo tanto, esta es la nueva alianza y esta es la ley de la nueva alianza. Esto es lo que tenemos que entender, que los hermanos adventistas no entienden porque están anclados con la antigua ley. ¿Serán los únicos textos? No. Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 14, dice, ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia de Jesucristo. Más claro no puede decirse. Lo está diciendo, ya lo había dicho Jesús, pero San Pablo lo vuelve a decir. Ya no estamos bajo la antigua ley de Moisés, sino bajo la ley de la gracia. Y en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6, hablando de Cristo, porque esto viene desde el versículo 3, 4, 5, dice, el cual, o sea, Cristo, nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza. No de la letra, está hablando de la ley de Moisés, la letra que para ellos era lo fundamental. San Pablo dice, no, la nueva alianza no es de esa letra, sino del Espíritu. La ley del Espíritu es la ley de libertad. No es una ley que esclaviza, es una ley que libera. Por eso Jesucristo dirá, carguen con mi yugo que es fácil de cargar. Mi yugo es ligero, mi carga es suave. ¿Por qué? Porque es una ley, en ese sentido es un yugo, hay que cumplirla. Pero es una ley que al cumplirla te libera, te hace sentir mejor, te da paz, vives feliz. Pero sí es verdad que para vivir feliz hay que vivir de una manera determinada. Si quieres no cumplas el yugo o la ley de Jesús, pero si no lo cumples, vivirás angustiado, apagado, vacío, con el peso de la culpa encima. Ese yugo es peor. Por eso Jesucristo dice, vengan a mí los que están agobiados de ese yugo. Yo los aliviaré con mi yugo, que es una ley. Pero
como yo lo cargo con ustedes y con mi gracia lo van a poder hacer, mi yugo es llevadero, mi carga es ligera. A esto se refiere, a lo que estamos bajo la ley del Espíritu y no de la letra de la ley antigua de Moisés, que como ya expliqué en su momento, tenía más de 600 preceptos que obligaban a un cumplimiento estricto, al punto que donde fallabas en uno, ofendías a Dios y estabas declarado impuro. Y la única forma de salir de esa impureza era yendo al templo a ofrecer sacrificio, matar un animalito, pagar un dinero o unas palomas ahí y tal. Esa era la única manera. Por eso todos los días habían judíos en el templo haciendo eso, porque ¿quién puede vivir con el estrés de más de 600 normas que hay que cumplir cada día, que son la ley antigua? Y habría que preguntarle a los adventistas si las cumplen, porque ellos dicen que esa ley está vigente, pero que la más importante es el sábado, pero que las otras están vigentes. A ver, preguntémoslas si cumplen. Preguntémosles a ellos cuántas de las 600 normas ellos cumplen. Van a ver que cumplen 3. Una es el sábado, otra es la de los alimentos impuros y hay una más referida a un ritual interno que ellos tienen. Después no cumplen ninguna. Entonces, por ahí también vamos viendo que esto del sábado es más una cuestión, creo yo, para tener algo que los distinga de otros grupos protestantes, que algo que realmente ellos lo creen en el fondo. Yo creo que es algo más bien como para decir, ¿en qué te diferencias tú de ellos? En el séptimo día. A mí me parece que va por ahí porque no le encuentro sentido a cumplir una norma y no cumplir las demás, cuando ellos mismos dicen que lo que le agrada a Dios es que cumpla sus mandamientos. Bueno, cumple todos, pues. Ellos cumplen el sábado y 2 más, y son 613. Entonces, ¿dónde están las demás? Luego, en Gálatas, San Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 24 y 25, hablando de la ley de Moisés, dice, la ley de Moisés está bien, en su momento tuvo su tarea, su misión. ¿Cuál fue la misión de la ley antigua? Ser nuestro pedagogo, usa la palabra pedagogo, que tiene que simbolizar algo así como guía, como acompañante, como que nos prepara para que llegue Jesucristo. Nos va preparando a Cristo, pero cuando ya llegó Cristo, dice Pablo, ya no necesitamos al pedagogo, es decir, la ley antigua. Todo esto dice la Biblia acerca de la antigua ley para los católicos y por qué nosotros no tenemos que cumplir las normas que están en el Antiguo Testamento. Ahí está el sustento. ¿Por qué los católicos no cumplimos todas las normas de la Biblia, del Antiguo Testamento? Porque la Biblia dice que ya no estamos sujetos a esa ley, punto, punto. No hemos escogido la que más nos gustan, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que Jesús nos dijo que así teníamos que hacerlo. Vivir la nueva ley y olvidarnos de la anterior. De hecho, cuando Pablo predicaba a los Gálatas, a los Corintios, a los Efesios, a los Colosenses, les hablaba de la nueva ley. No les decía, tiene que cumplir toda la antigua ley y además la nueva ley. No, Pablo predicaba la nueva ley, la ley del amor de Cristo, y predicaba el evangelio de Cristo. Y no hablaba, y si tenía que hablar de la antigua ley, era porque en los pueblos donde iba, encontraba judíos en esos pueblos que le decían, oye, qué interesante esta nueva ley, ¿y la antigua qué hacemos? Y por eso, por ejemplo, en Gálatas dice, sí, la antigua era un pedagogo, un guía, un maestro que nos preparaba, pero ahora ya no la necesitamos. Y les decía a los judíos, ya no hace falta, estamos liberados de esa ley. La carta a los Hebreos dice en el capítulo 8, el mismo Jesús dice, he aquí que sellaré con mi pueblo una nueva alianza, no como la antigua alianza con Moisés y la ley antigua. Miren cuántos textos, y hay más, he escogido algunos para que vean que en realidad el espíritu de todo el Nuevo Testamento es igual respecto a la antigua alianza. Es igual. Los adventistas desconocen todo esto o no lo quieren entender, no lo sé, pero en la Biblia abundan los textos que hablan de que ya la antigua alianza está declarada anticuada, imperfecta y que ha sido llevada a su plenitud por Cristo en la nueva ley, la ley de la nueva alianza, que es la ley de los católicos.
Y en la carta a los Hebreos también, en el capítulo 10, un poquito más adelante, en los versículos 17 y 18 y en el versículo 29, no se olviden que cuando pongo un puntito entre versículos significa y cuando pongo un guión es hasta. Esto ya lo he explicado en otro coloquio, pero a veces uno ve estos números y se marea un poquito. Hebreos capítulo 10, versículos 17 hasta el 18 y el 29. O sea, hay que saltarse el 19, 20, 20, hay que saltárselos, ¿no? Ese puntito no implica que hay que leer todo lo que está en el medio, sino ir de frente al 29. Ahí que dice, de sus pecados e iniquidades, dice Dios al pueblo de Israel y en ellos a todos nosotros, porque está hablándole al pueblo de la nueva alianza, que es el pueblo, que es la iglesia. De sus pecados e iniquidades ya no me acordaré. Ahora bien, más adelante dice, donde ya hay perdón de los pecados, ya no hacen falta los sacrificios de la ley por el perdón de los pecados, porque Cristo ya hizo el sacrificio único en la cruz. Esos sacrificios de matar animalitos, palomas, o de ir a cambiar dinero para pagar dinero por mis pecados, ya eso dice el Señor, ya no hay que hacerlo, porque ya Dios perdonó en Cristo a todos. El único y definitivo sacrificio ya está hecho por Cristo en la cruz. Por eso, para nosotros los católicos, según enseña la Biblia, no es un tema de fanatismo de nadie, lo acabo de demostrar con algunos de los muchos textos bíblicos que hay. Para nosotros el mandamiento principal está dado en clave de amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento principal para nosotros. No está dado en clave de cumplimiento de cosas exteriores, normas exteriores vacías de contenido. No, como estos hermanos adventistas sí que lo tienen. Cumplimiento exterior vacío de contenido, el Señor lo reprocha en la Biblia. Los que hacían eso eran los fariseos. En tiempos de Jesús, los fariseos eran los que cumplían con toda la ley de Moisés, pero en su corazón eran otra cosa, envidiosos, vengativos, malos, pero cumplían con todo. ¿Qué cosa les dice Jesús? Hipócritas, cumplen por fuera, pero por dentro no son así. Eso es lo que nosotros no somos. Nuestra ley principal es el amor, es decir, adentro. Y por amor cumplimos cosas. Claro que hay que cumplir. Hay que ir a misa el domingo, hay que rezar, quizás hacer el rosario, las leyes morales hay que guardarlas, por supuesto. Pero porque amamos a Dios y al prójimo. Es muy diferente, porque mi cumplimiento viene de adentro hacia afuera. Ese es el cumplimiento católico. Ahora, si hay algún católico que va a misa y en su corazón es otra cosa, ese es otro tema. Eso no es lo que enseña la iglesia. Pero habrá algún católico así. Ojalá cambie, porque sería como los fariseos y merecería el mismo trato de los fariseos. Tú vas a misa, lo que siempre dicen, ¿no? Que te golpeas el pecho y mira. Bueno, que no tengan que decir eso, esa es la idea. Que si voy a misa es porque adentro de mi corazón he perdonado, no guardo rencor ni resentimiento y estoy abierto a que Dios me siga ayudando y sanando. Y justamente voy a misa para terminar de sanarme y arreglarme y ordenar mi casa interior. Así sí, todos vamos a misa porque vamos de adentro hacia afuera. Y si adentro hay algo todavía que arreglar, justamente voy para arreglarlo y para que cada vez mi conversión sea de adentro hacia afuera. Esto no lo olvidemos, hermano. Nuestro cumplimiento no es exterior, vacío de amor. ¿Qué dice San Pablo cuando hay obras exteriores sin amor? Si no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Eso está en la primera carta a los Corintios en el capítulo 13. Nosotros los católicos tenemos obras con amor. Si no, ¿para qué? Habrá católicos que no lo hagan así. Ojalá cambien, porque no es eso lo que la iglesia enseña. No es eso lo que la Iglesia Católica quiere. La Iglesia Católica quiere católicos coherentes. ¿Qué significa coherente? Que es lo mismo lo que piensan, lo que creen, lo que aman y lo que hacen. Lo que yo veo que hacen es lo mismo que está en su corazón y lo mismo que está en su cabeza. Eso es una persona coherente. Así queremos ser los católicos. Así enseña la Iglesia. Que habrá alguno que no,
Bueno, ahora, no es que se rinden los adventistas, y acá hay algo que sí les voy a pedir que nos concentremos un poquito, porque ellos dicen que Dios descansó el séptimo día y que nosotros no somos más que Dios y por lo tanto tenemos que también descansar. Pero han entendido mal. Hay un pasaje en Éxodo 31, versículos 12 al 17, en el que Dios Padre le dice al pueblo: guarden el sábado porque es sagrado, el que profane el sábado morirá. Efectivamente, dice eso, pero hay que entenderlo. ¿A qué se está refiriendo? Pues en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y el séptimo descansó. Es verdad, si ustedes van al libro del Génesis, que pongo ahí en pantalla, y van al capítulo 2, van a ver que Dios concluye la obra de la creación el sexto día, creando al hombre, la parte más acabada y completa de la creación, el hombre, y con eso termina la creación, y el séptimo día ya no hizo nada, y dice, cesó Dios todas sus actividades el séptimo día. Y entonces ellos dicen, ven, el séptimo día Dios descansó, también nosotros tenemos que descansar. Lo que han entendido mal estos hermanos es que en Éxodo el día sábado lo habían puesto los levitas de manera arbitraria, porque en el Génesis no dice que el séptimo día sea el sábado, no lo dice. De hecho, los días a los que se refiere Génesis en el capítulo 2 del 1 al 3, que les invito a leer, que dice, terminó Dios y su obra en el sexto día, en el séptimo, no se refiere a los días calendarios, lunes, martes, miércoles, jueves, no. Cuando dice, creó Dios el primer día tal, el segundo día tal, está hablando de lo que en la Biblia se conoce como los días de Dios, que no son los días de la semana, porque cuando Dios comenzó a crear, no habían días. Esto quiero que a ver si me dejo entender. No existían los días cuando Dios comenzó a crear, porque lo primero que crea no son los días, sino el cielo, la tierra, primero el agua, después la tierra la separa del agua. Comienza a hacer otras cosas antes de los días. Ojo, se refiere a lo que en la Biblia se llama los días de Dios, que si ustedes van a la segunda carta de Pedro, van a encontrar que dice un día de Dios es como 1000 años y 1000 años es como un día. A esos días se refiere el Génesis. Esto lo puede saber cualquier persona que analice y estudie la Biblia con objetividad. Se va a dar cuenta de algo que aparece cuando leemos con atención el capítulo 1 del Génesis, versículos 14 al 19. Síganme con mucha atención. Dijo Dios en ese texto del Génesis 1, 14 al 19. Haya luceros en el firmamento para apartar día de la noche y valgan para marcar los días. Recién están apareciendo los días y las noches y los años. Hizo Dios 2 luceros mayores, el grande para alumbrar el día y el pequeño para alumbrar la noche. Y separó la noche de los días. ¿Qué día de la creación creó Dios los días? El día cuarto. El día cuarto de la creación recién aparecen los días y las noches, es decir, día 1, día 2, día 3, que luego el hombre, luego ya le va a poner lunes, martes, miércoles, lo que quieras. Pero en el día cuarto crea Dios los días. Por eso cuando Dios habla de el séptimo día, no está hablando de ningún sábado. No está hablando de ningún sábado, está hablando que en un momento de la creación de Dios, Dios también quiere que el hombre descanse igual que él descansó. Eso sí dice que hay que descansar un día para dedicárselo a Dios. Eso sí, pero que sea sábado no lo dice en ningún lugar de la Biblia, porque descanso en hebreo es Shabbat, y como Shabbat se parece a sábado fonéticamente, ellos creen que es así. No es así. El sábado fue puesto arbitrariamente por la tribu de los levitas en el camino del desierto, en el Éxodo, porque ellos eran los que se encargaban del culto y de la liturgia durante el Éxodo, justamente. Pero no dice en la Biblia que era sábado. De hecho, el día cuarto, que comienzan los días, debería ser el día primero, según la lógica adventista, ¿sí o no? A ver si no nos mareamos. El día cuarto comienzan los días de la semana. Por lo tanto, el día cuarto de la creación es el día primero.
y el día séptimo de la creación sería el día tercero, según los adventistas. O sea que no es así como se debe entender, ¿de acuerdo? Además, en el Nuevo Testamento consta que los cristianos se reunían el primer día de la semana, el domingo, que era el día cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Ese es el día en que nosotros nos reunimos, y eso consta que lo hacían los apóstoles y los cristianos desde el primer momento. Y los cristianos del primer momento eran judíos, ojo, eran judíos. ¿De dónde era, pues, Mateo, Marcos, Santiago, Juan? Judíos. Ahí llamó Jesús a sus primeros compañeros, judíos que venían con esto del sábado, porque eran judíos formados en la ley de Moisés, pero ellos entendieron perfectamente, porque Jesús se los dijo, que ya no estamos bajo esa ley y que hay que cumplir la nueva ley. Por eso ellos, que eran judíos, comenzaron a reunirse ya no el sábado, sino el domingo, que era el día de los cristianos, el día del Señor. Mateo capítulo 28 dice que pasado el sábado, el primer día de la semana, fueron al sepulcro María Magdalena con las otras mujeres y ya no estaba Cristo, había resucitado. Y a partir de ahí, ese día se vuelve en el día central de adoración a Dios, porque la resurrección es el triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte. Por eso lo celebramos. Esa es la buena noticia. Esa es la buena nueva que hay que predicar. Cristo ha resucitado y ha vencido al pecado. Esa es la buena nueva. ¿Cómo se dice buena nueva en griego? Euangelion, de donde viene evangelio. ¿Qué es el evangelio? La buena noticia de Jesucristo. ¿Y cuál es la buena noticia? Esta: Cristo ha resucitado. Es lo que predicaban los apóstoles cuando llegaban a un pueblo. Les traemos una buena noticia. ¿Cuál? Cristo ha resucitado. Y porque ha resucitado, tú y yo podemos ir al cielo. Y la gente que no conocía a Cristo decía: ¿y quién es Cristo? Y por eso, en torno al mensaje central de la resurrección, los apóstoles comenzaban a contar fragmentos de la vida y milagros y enseñanzas de Jesús. Pero porque era necesario para entender la importancia del mensaje central, que es la resurrección. Así somos los católicos. Toda la vida hemos anunciado la buena noticia de Cristo. Cristo ha resucitado y el domingo es para nosotros el día del triunfo de Dios sobre el mal. Por eso los domingos nos reunimos. Y porque los apóstoles se reunían domingo, los primeros cristianos, San Pablo, todos ellos el domingo se reunían para la misa. Ellos celebraban la misa los domingos. ¿Cómo se llamaba la misa en el Nuevo Testamento? La fracción del pan, que es cuando el sacerdote rompe el pan, pues, y lo reparte. La fracción del pan. Ahí está, capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles. El primer día de la semana, domingo, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, ¿qué estaban haciendo? La misa dominical, tan fácil como eso, la misma misa que hacemos nosotros. San Pablo, mucho más tarde, porque a los corintios San Pablo les escribe hacia el año 58 después de Cristo, les va a decir en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, cada primer día de la semana que la colecta sea para los hermanos de Jerusalén. Está hablando, hay que leer todo el contexto, de la misa del domingo, la colecta de la misa. Él les pide que ese dinero que recauden sea para los cristianos de la iglesia de Jerusalén que estaban pasando dificultades económicas porque estaban perseguidos por las autoridades del Sanedrín. Por lo tanto, los hermanos corintios, que eran de los pueblos del norte, ya paganos, pueblos griegos, que cuando hagan la misa dominical y pasen la colecta, esa colecta sea para ellos. Es lo que está diciendo Pablo. No estoy inventándome nada. O sea, la misa los domingos y en la misa se pasa la colecta. No ha cambiado nada desde la Biblia, si ustedes se dan cuenta. Y en el capítulo 1 del Apocalipsis, San Juan dice que cayó en éxtasis en el día del Señor, que es el día domingo, ya no es el sábado, el día del Señor, y ahí comienza a contar una visión que él ha tenido. Es decir,
los cristianos tenemos claro que el día del Señor es el domingo, porque los apóstoles se reunían el domingo, que el domingo comienza la nueva creación, post-Cristo, el hombre nuevo, creado y recreado en Cristo. Eso es lo que creemos los católicos de toda la vida. Los hermanos adventistas se han quedado en el Antiguo Testamento y dicen que Dios se ofende si no cumples el sábado a rajatabla. No dice eso la Biblia, no dice eso. Los adventistas no es que se rindan, miren, vuelven a la carga y sacan un texto en el que Pablo, y ahí ellos dicen, ya con esto les ganamos a los católicos, dice que Pablo observaba el sábado y que por qué los católicos, que seguimos a San Pablo también, no guardamos el sábado como él lo guardaba. ¿Dónde? Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 1 y 2. Ahí dicen, está demostrado en la Biblia que Pablo se reunía los sábados, no los domingos, no como los católicos. Vamos a ver el pasaje de Hechos 17, 1 al 2. A ver qué dice. Dice, llegaron a Tesalónica, Pablo, Timoteo, que están caminando juntos, donde los judíos, no los cristianos católicos, donde los judíos que tenían una sinagoga en Tesalónica, como todos los judíos tenían en los pueblos un lugar donde se reunían ellos. Pablo, según su costumbre, se reunió con ellos durante 3 sábados y discutió con ellos sobre la Escritura. Ahí los adventistas dicen, ya ves, Pablo guardaba el sábado. Ah, mira. A ver, vamos por partes. ¿Con quién se reúne Pablo en Tesalónica? Con los judíos, no con los cristianos. ¿A quiénes tiene que predicar Pablo para convertirlos al cristianismo? A los judíos. Y si quiere encontrar judíos reunidos para predicarles a Cristo, ¿cuándo tiene que ir a predicarles? Los sábados, pues. Porque los sábados se reúnen ellos en su sinagoga. Si yo voy domingo, no encuentro a nadie. Y Pablo iba los sábados a la sinagoga. ¿Por qué? Porque ellos se reunían ese día y ese día él les explicaba de Cristo para ver si se convertían al cristianismo, dejaban el sábado y se pasaban a celebrar la misa los domingos. Por eso Pablo va a la sinagoga judía los sábados, no porque él observe el sábado como los adventistas pretenden hacernos creer. No, sino porque si yo, Pablo, quiero predicarle a los judíos para que se conviertan a Jesús, ¿cuándo los encuentro a todos juntos en un mismo lugar? El sábado, porque es el día de ellos. Bueno, vamos el sábado a predicarles, pues. Eso no quiere decir que yo, Pablo, guarde el sábado. Eso quiere decir yo, Pablo, soy inteligente y digo, si quiero encontrarlos a todos juntos, tengo que ir sábado, pues. Pues si voy el domingo, está cerrado. Así de simple es, hermanos. No es más difícil que esto. La Biblia no es difícil. Si tú quieres ver otra cosa, la puedes ver. Si quieres sacar otra cosa, la puedes sacar. Pero está clarísimo. Está clarísimo. Por eso no hay sustento bíblico que nos obligue a guardar el sábado. De hecho, el mismo Jesús que según los adventistas guardaba el sábado, no lo guardaba. Lean ustedes, no lo he transcrito porque es un poco largo, pero el capítulo 12 de Mateo, los 8 primeros versículos, hay un pasaje en el que la ley del sábado, que prohibía muchas cosas, porque sábado como hay que descansar, te decían qué cosas podías y qué no podías, cuántos pasos podías dar, cuánto peso podías cargar. Era impresionante, la ley del sábado tiene una minuciosidad que ya es demasiado. Entre las cosas que no podías hacer el sábado estaba, obviamente, arrancar unas espigas para cosechar o comer. Tenías que esperar que sea domingo o lunes para cosechar. Y Jesús, que venía caminando en sábado hacia el pueblo, tuvo hambre, vio unas espigas de trigo, con sus apóstoles comenzaron a arrancarlas y comenzaron a comerlas porque tenían hambre. Y los judíos le dijeron, pecado, pecado, has arrancado espigas, Dios está enojado contigo. Y Jesús le dice, ¿enojado? Porque, ¿cómo? ¿Que me voy a quedar con hambre y Dios quiere que tenga hambre o que no tenga hambre? No, pero es que la ley, mira, el sábado ha sido hecho para el hombre. Es decir, el hombre está primero. Si tienes hambre, come. En otros pasajes les va a decir,
Si tengo un hermano herido en el piso y es sábado, ¿qué hago? La ley dice que no puedo cargar tanto peso. ¿Lo dejo herido y que se muera? Y no sabían qué contestarle. Y Jesús, cuando vio un paralítico en sábado, le dijo a los fariseos, miren este paralítico, me está pidiendo que lo sane. Y es sábado. ¿Qué harían ustedes? Que se quede enfermo nomás porque es sábado. ¿Ese es el corazón que tienes? ¿Que más te importa el sábado que el hombre? Pues miren, paralítico, levántate. Y los judíos, ¡oh, pecado! Para que vean cómo estaban de parametrados por la letra de la que habla San Pablo. Nosotros tenemos la ley del espíritu. Si yo veo un hermano que está herido, yo no me preocupo, pues, sábado, domingo. Mira, mi hermano necesita ayuda. Hay que ayudarlo. Esa es la nueva ley, hermanos. Así es. Así somos los católicos. Así no son los adventistas. Por eso el Señor se declara, Jesús se declara Señor del sábado. Porque la caridad, el amor al prójimo, está por encima de la letra que dice, sábado no cargues más de tantos kilos porque el Señor se ofende. ¿Qué? Y si se me cae mi hijo a una zanja y es sábado, ¿qué tengo que hacer? Decirle a mi hijo, haz lo que puedas para que no te ahogues, mañana vengo a rescatarte. Estas preguntas les hacía Jesús a los fariseos y no sabían qué hacer y por eso lo querían matar, porque los dejaba en ridículo frente a todos. Pero no es ridículo, pues, es lógica y es la ley de la caridad, la ley del amor al prójimo, que estos hermanos adventistas no la tienen clara. Hasta aquí el tema del sábado. Espero que esté claro. Si ha quedado alguna duda, ahí tienen los comentarios, si gustan, para hacer alguna pregunta. Vamos a tocar el tema del juicio de investigación, que es otra enseñanza de las más importantes. Este juicio que, como les dije, en 1844 empezó cuando Jesús pasó de un lugar del templo al otro. No se me aburran, por favor, que falta poquito. Lo que pasa es que estos temas uno dirá, madre mía, ¿y eso enseña hoy? ¿Qué? Sí, pero hay que conocerlos para poder ayudarlos, para poder conversar con ellos como hermanos sin pelear, pero también diciéndoles en qué cosas no está bien, porque eso es lo propio de un hermano, decirle a alguien, a tu hermano, oye, yo te quiero, pero esto no está bien. Y no porque a mí se me ocurra, sino porque, mira, acá dice. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, no se me aburran un ratito más. Dice ellos, respecto de este juicio de investigación, que ya ha empezado en el santuario del cielo y está revisándose la vida, los papeles, el currículum de cada uno, y esto se inició en 1844, y cuando termine este proceso, Cristo vendrá a la tierra. No saben cuándo, pero dicen pronto. Ya no se arriesgan pues a dar fechas, porque ya sabemos lo que pasa cuando dan fechas, ¿no? Ya han comenzado las señales, dice, que él anunció en el Evangelio, y con ella comenzará cuando venga Jesús a la tierra, con todas las carpetas de todo lo que ha investigado de cada uno, él va a venir a la tierra a llamar a cada uno. Juan Pérez, tú ven. José Aliaga, tú al infierno, o aniquilado, porque ellos no creen en el infierno, aniquilado. Así con cada uno, así dicen ellos que va a ser. Va a venir Jesús cargado de expedientes y nos va a llamar. Ese día comenzará, dicen ellos, el milenio que está anunciado en el capítulo 20 del Apocalipsis, 1000 años en los que Cristo va a vivir en la tierra, que cuando hablé del Apocalipsis en una de estas charlas, yo expliqué qué significa eso. No lo voy a explicar ahora, vayan a ver ahí, hay un coloquio dedicado al Apocalipsis, y ahí está explicado qué significa el número 1000 en la Biblia y qué significa ese milenio de paz que los adventistas creen que va a ser literal, ¿no? En él, en ese milenio, Cristo va a resucitar a todos los buenos, solamente a los buenos va a resucitar, llevándolos con él al cielo por 1000 años. Y el demonio quedará atado a la tierra, que va a estar vacía durante todo ese tiempo, así enseña. Porque ellos dicen que todas las almas de todos los que han muerto desde Adán hasta hoy y siguen muriendo, todas están en un sueño espiritual. No se han ido a ningún lado, están como en hibernación. No han ido al cielo ni a ningún lado, están durmiendo, esperando el desenlace final del juicio de investigación. A ver si les toca resucitar o ahí nomás dormidos los van a aniquilar. Los que sean hallados justos en el juicio luego de ver su expediente, recibirán recién ahí
la vida eterna. Recién ahí, estamos hablando desde Adán, estamos hablando de miles de años. Nadie está, todavía todos están durmiendo. No ha habido nadie que vaya al cielo. Y los que hayan sido encontrados pecadores en ese juicio que está Jesús investigando, serán aniquilados totalmente. No hay infierno según las enseñanzas de los adventistas, porque ellos dicen que el alma no es inmortal. Es inmortal solo las que se salvan. Las que no se salvan o no pasan el juicio, se destruyen, o sea, no quedan, ya no existen. O sea, solamente resucitan y se vuelven inmortales las almas de los justos. Después vamos a ver si la Biblia dice eso. Yo creo que no. Dice que después de la muerte las almas quedan en una inconsciencia absoluta, hibernación así, totalmente en off, en el sepulcro, esperando la venida de Cristo. Y en la resurrección, la inmortalidad será el premio para los justos, nada más. Y será negada la inmortalidad a los malvados, cuyas almas serán aniquiladas. No existe el infierno, no existe el purgatorio. Además, y mire, escuchen esto, no podemos invocar a la Virgen María, ni a los santos, ni a nadie. ¿Saben por qué? Porque todavía no hay nadie en el cielo. La Virgen María está durmiendo, esperando el juicio este juicio que va a terminar. Los santos, San Francisco, el Padre Pío, no puedes rezarle a nadie. ¿Por qué? Todos están en un sueño que no escuchan nada, no piensan. Es un estado así totalmente en off. Yo lo digo así porque ellos hablan de una inconsciencia absoluta. Pero la conciencia, o sea, el alma, cuando entra en inconsciencia absoluta implica como que se autodestruye. Pues es un término que no está bien empleado. No está bien. O sea, pero ellos lo utilizan. Y por lo tanto, no hay nadie en el cielo a quien invocar. No está la Virgen, no hay ningún santo. Desde Adán hasta hoy, todos están durmiendo, esperando que Cristo venga para comenzar ese milenio. Después del milenio, Cristo, con los que hayan sido encontrados justos, vendrán a la tierra otra vez con la Jerusalén celestial, que ellos dicen que es ese templo que está en el cielo, que va a bajar a la tierra. Ahí sí ya no me lo imagino. Baja el cielo a la tierra, baja todo el templo, todos los justos bajan con Jesús. ¿Y a quién se encuentran en la tierra? Al diablo y a todos los que están vivos, pero han resultado ser pecadores en el momento en que Jesús viene. Y al ser malos y están con el diablo, se van a unir al diablo para pelear con Jesús. ¿Ok? Obviamente esa batalla la va a ganar Jesús, los malos van a ser aniquilados, el dolor y la muerte van a ser suprimidos de la tierra se transformará en un paraíso, tal como enseñan los testigos de Jehová, y en ese paraíso van a vivir algunos aquí en la tierra con Dios para siempre. Esto sí, yo no lo entiendo, porque hablan del cielo, el templo del cielo, la inmortalidad del alma en el cielo, pero también hablan de que algunos vivirán en la tierra. Pareciera que tienen como que dos tipos de inmortalidad, una en el cielo para algunos y otra en la tierra para otros. ¿Cuál será el criterio para ver a dónde me tocó? No lo sé, no lo dicen, lo he buscado, no sé, pero hablan de dos inmortalidades. Una arriba en el cielo, según lo que ellos mismos enseñan, y esto que ellos dicen, que aquí en la tierra va a reinar el Padre eternamente con los que vencieron en esa batalla. Bueno, no sé, la verdad no sé. Y para demostrar que el alma humana no es inmortal y que cuando muere el hombre, su alma queda en la más absoluta de las inconsciencias, emplean textos como el del Eclesiastés capítulo 9 que tienen en pantalla, que dice: los muertos nada saben y no hay pensamiento, obra y sabiduría en el sepulcro donde yacen. Esto dice Eclesiastés. Y ellos dicen, ya ven, ahí los muertos están en off, no escuchan, no entienden, no ven. Claro, su cuerpo está ahí, obviamente. Pero, ojo, a esta cita bíblica vamos a contestar que, aparte de que se refiere, y esto es lo que la mayoría de autores bíblicos coincide, en que en el sepulcro no hay forma de que el muerto
piense, entienda, porque su cuerpo ya está muerto. El alma no está ahí, ojo, el alma no está ahí está el cuerpo nomás. Y es verdad, ese cuerpo que está ahí ya no piensa, ya no siente, ya no habla. Eso sí es verdad, pero eso no es la persona. La persona es cuerpo y alma, y el alma, donde reside la vida, se ha ido a presentar a Dios, como dice la Biblia nuestra. Además, el mismo Eclesiastés no se puede estar refiriendo a eso que dicen los adventistas por la simple y llana razón de que un poquito más adelante, en el capítulo 12, recuerden que esto lo dice el capítulo 9, pero en el capítulo 12, versículo 7 dice que el espíritu al morir vuelve a Dios. El mismo libro lo dice. No dice se queda en la inconsciencia, no, lo que está diciendo este texto del capítulo 9, que vuelvo a poner en pantalla, es que el cuerpo que se queda en el sepulcro, efectivamente ya no hay pensamiento, ya no sabe nada, ya no habla, ya no nada. Es que eso es verdad. Eso no quiere decir que la persona esté así, no. La persona es cuerpo y alma. ¿Y qué dice del alma? Que al morir vuelve a Dios. Ya sabemos que el alma humana es espiritual. El alma espiritual, o llamado espíritu en otras partes, el espíritu vuelve a Dios. Esto es lo que dice la Biblia. Esto no tiene nada que ver con lo que dicen los adventistas de que cuando uno muere, el cuerpo y el alma se quedan ahí y ahí se apagan hasta que Cristo vea si te tocó resucitar en buena hora y si no, ahí apagadito te destruye. Esto es una locura, pero bueno. Además, la Escritura nos enseña que la vida del hombre procede del hálito de Dios, del aliento de Dios. Eso está en Génesis 2:7. Y que Dios creó al hombre para la inmortalidad. Esto está en el libro de Sabiduría, capítulo 2, versículo 23. Que las almas de los justos están en manos de Dios y no la alcanzan los tormentos de la muerte. El cuerpo sí, inevitablemente. El cuerpo sí, el alma no. Lo dice el libro de la Sabiduría, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Y que al impío, al pecador, le está reservado no la destrucción así como que explota con una granada, sino el dolor y la infamia eternos, el infierno. Daniel, capítulo 12, versículo 2, por mencionar algunos del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, ven en pantalla, capítulo 16 del Evangelio de Lucas, está la parábola del pobre Lázaro y de este rico egoísta que no lo ayudaba a Lázaro, y dice que ambos mueren, Lázaro se va al cielo y el rico se va al infierno. Ahí no dicen los dos se quedaron durmiendo esperando que Jesús, 1800 años, no dice nada de eso. Dice, inmediatamente después de la muerte, el pobre se fue al cielo y el rico se fue al infierno. Y desde el infierno, el rico suplicaba que lo saquen del infierno, y desde el cielo Abraham le decía que ya estaba en el cielo. Miren, ya está Abraham ahí, como dicen que no hay nadie en el cielo. Desde el cielo Abraham le dice a Lázaro, lo siento, entre ustedes y nosotros hay un abismo tan grande que nunca podrán pasar de allá para acá, porque el infierno, aunque no nos guste, es eterno, así como el cielo es eterno. En el estado en el que la muerte le sorprendió a Lázaro y al rico, en ese estado merecieron una u otra cosa. No habla en ningún momento de estados intermedios, de sueño, de inconsciencia. Además, si ustedes cogen la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 26, ¿qué dice? Que el hombre muere e inmediatamente después que muere es sometido a un juicio particular, y de ese juicio inmediatamente sale a donde ha merecido con su vida y sus obras ir, o al cielo o al purgatorio o a la condenación. Y además Juan 5:26, también lo pueden leer, dice todos van a resucitar, todos, no solamente los buenos como dicen los adventistas, todos van a resucitar. Algunos resucitarán para irse al cielo, otros van a resucitar para irse al infierno, donde el alma ya esté desde que murió la persona. Eso lo he explicado también en los coloquios dedicados a la escatología, que les invito a buscar en la lista y lo vean para no detenerme tanto. Pero esto es la enseñanza católica. Los hombres morimos, el cuerpo se queda aquí en el sepulcro, el alma va a Dios, el alma es juzgada inmediatamente después de muertos. Ahí nomás nos van a decir cuál es la
vida eterna que hemos merecido, si es la vida eterna buena o si es la vida eterna mala, y así será para siempre. Y en el juicio final, los cuerpos materiales van a resucitar transformados y glorificados para irse a unir al alma, donde el alma ya esté. ¿Por qué? Porque el hombre es cuerpo y alma. Cuando el alma se salva, por ejemplo, todavía no se cumple el plan de Dios. El plan de Dios es que el hombre completo esté con él en el cielo, no su alma. Por eso deben resucitar los muertos al final de los tiempos e ir a donde el alma está y uniéndose nuevamente de manera glorificada. Esto es difícil de explicar, lo expliqué en esos coloquios a los que hago referencia de escatología. Ahí recién está la persona completa otra vez. Ahí se cumple el plan de Dios. Por eso nosotros en el credo decimos que creemos en la resurrección de los muertos, porque los cuerpos tienen que unirse al alma para que la persona esté completa. El alma en Dios está feliz, pero le falta su cuerpo. Tiene que estar el cuerpo para que sea el hombre el que está con Dios, no una parte del hombre. El hombre es cuerpo y alma, ¿de acuerdo? Además, San Pablo dice en la carta a los Filipenses: para mí vivir es Cristo y el morir es una ganancia, porque dudaba entre quedarse aquí para seguir predicando o morir ya para irse con Jesús. San Pablo no estaba pensando en que iba a morir para dormir 1800, 2000 años. San Pablo decía: me muero y me voy con Jesús. Es que esto está en toda la Biblia. Yo no sé de dónde han sacado estos hermanos esto de dormir hasta que Cristo vea si te levanta o no te levanta, hasta el fin del milenio. En realidad esta doctrina les viene impuesta como consecuencia de ese milenio. Al sostener ese milenarismo, como ellos lo sostienen, no les queda otra que decir que las almas tienen que hacer algo, pues mientras tanto, no pueden ir a ningún lado, tienen que estar durmiendo en un sitio porque los obliga esta doctrina milenarista. Esto es lo que ellos enseñan del alma, del juicio de investigación. Una última enseñanza, ya para concluir. Les pido 3 minutitos. La prohibición de comer alimentos impuros. Esto sí viene del Antiguo Testamento. ¿Ellos qué enseñan? Dicen: junto con la práctica adecuada del ejercicio y del descanso, debemos adoptar un régimen alimentario lo más saludable posible y abstenernos de los alimentos inmundos identificados como tales en las Escrituras. O sea que la Biblia dice que hay alimentos inmundos, impuros, que no se deben comer y ellos tienen que obedecer. Esto lo dicen en esta antología de creencias, en esta constitución o estatutos doctrinales, en el número 22. Creencias de los adventistas del séptimo día. Googleenlo, así, creencias de los adventistas del séptimo día, número 22, para que vean que esto es lo que enseña. De esta manera, prohíben, por ejemplo, alcohol, café, té, tabaco, mariscos, cerdo y otras cosas que no comen los adventistas. Ahora, no lo he puesto aquí ya, pero hay un parte médico, está documentado. No lo he puesto aquí porque me pareció, no sé, quizá que podamos pensar mal de las personas. No quiero que pensemos mal de las personas, sino de la doctrina, que hay que cotejarla con la Biblia. Pero Elena White, la fundadora, que dijo esto y que dijo que esa era una visión de Dios y que Dios le exigía no comer ninguna comida inmunda porque la Biblia hay que respetarla y tal, y estaba tabaco, café, alcohol, mariscos, cerdo y no sé qué cuántas cosas más, por eso la mayoría de ellos son vegetarianos. Hay un parte médico de Elena White tratada por intoxicación de mariscos, cuando ya esto estaba vigente, por si acaso. La fundadora había comido sus mariscos y se intoxicó. Bueno, yo no sé si se olvidó del mandamiento, la obligaron, lo cierto es que ella comía. Está el parte médico, no lo he puesto, pero está. Además, los adventistas parecen olvidar lo que Jesús hizo. Jesús declaró puros todos los alimentos, todo, ya no hay alimentos impuros, como dicen los adventistas. Lean Marcos capítulo 7, versículos 17 al 19. Jesús dice: nada hay fuera del hombre que entrando en él, la comida, pueda contaminarlo, sino lo que sale del hombre. Porque lo que entra de afuera va al vientre y sale luego por el excusado.
Y así declaraba, lo dice, ¿ah? Y así declaraba puros todos los alimentos. Eso lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Lo que contamina es lo que sale del corazón del hombre. Adulterios, maldades, libertinaje, envidias, venganzas. Eso es lo que contamina. No comer tal o cual. Hay que comer con cuidado, esa es otra cosa. No hay que mezclar cosas que nos puedan hacer daño. Eso es otra cosa. Pero yo puedo comer de todo, salvo que mi salud me prohíba algo, pero no hay alimentos impuros. La señora White dice que sí hay. Alguien está mintiendo. Elena White dice, hay alimentos impuros, no coman porque me ha sido revelado que no coman. Jesús dice, coman todo porque no pasa nada. Lo que comes al final sale por el excusado. Lo que sale del corazón es el problema. Así que come todo lo que quiera. Uno está mintiendo, ¿verdad? Porque no puede ser verdad las dos cosas. O Elena White miente o Jesús miente. Yo no sé si Jesús podrá mentir al ser Dios y estar exento de pecado. Él no puede mentir, con lo cual nos queda solo una opción. La señora White no está diciendo la verdad en este punto. Y además en el capítulo 10 de Hechos, versículos 9 al 16, que no lo copio todo por tiempo, dice que Pedro estaba soñando y en el sueño, en una terraza que tenía mucho hambre y se quedó dormido mientras esperaba que le cocinen, en su sueño vio que bajaba del cielo una sábana, un lienzo, con toda clase de alimentos, así lo dice la Biblia, y una voz del cielo le dijo, Pedro, come. Y Pedro dijo, no señor, en esa sábana hay alimentos que la ley de Moisés dice que son impuros, yo no quisiera ofenderte. Y Jesús, la voz del cielo le dijo, lo que Dios ha declarado puro, tú no lo llames impuro. Y dice que esto pasó 3 veces más. Bueno, si Dios ha declarado puros los alimentos, ¿por qué los hermanos adventistas no le hacen caso a Dios y prohíben comer y se privan? Bueno, el alcohol está bien, tampoco está mal tomarse un brindis en una reunión, no excederse, pero privarse de alimentos que Dios nos ha dado para vivir solo por una creencia que no tiene sustento bíblico, me parece injusto para los seguidores adventistas. Bueno, hasta aquí llegamos. Esto es lo que enseña. Tienen otras enseñanzas, que ya no las voy a, como por ejemplo, bautizarse varias veces. Uy, ese es otro tema. Como el bautizo borra pecados, cada vez que pecas te tienes que bautizar. Madre mía. Entonces, hasta aquí vamos a llegar con los adventistas. Ya hemos visto, si mal lo recuerdo, hemos visto a los hermanos evangélicos, a los testigos de Jehová, a los mormones, a los adventistas. Ya tenemos una visión bastante importante de las otras ofertas religiosas comparadas con la católica a la luz de la Biblia. No por fanatismo, hemos sido lo más objetivos posible, ojo. Pero ya ustedes sacarán sus conclusiones que gracias a Dios y por la misericordia de Dios estamos en la fe verdadera, la fe que sí va con la Biblia, por lo menos la Iglesia Católica. No seremos perfectos, pero lo que yo creo sí está en la Biblia. Pues. Eso me da tranquilidad. Ahora, yo tengo que ser mejor persona siempre, claro, pero por lo menos está en la Biblia lo que yo creo y lo que la Iglesia me enseña. Lo que estos hermanos enseñan, lo he demostrado, no está en la Biblia. Por lo menos démosle gracias a Dios que estamos en la iglesia más correcta, más pegada a la verdad de la palabra de Dios. Y por eso se dice la única iglesia verdadera, la que fundó Jesús. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mi iglesia. No dijo mis, no dijo mi iglesia, una. Y esta es la que ha habido toda la vida. Después en el 1500 salió una, 1800 salió otra. Ese es otro tema. Pero Cristo fundó esta. Sintámonos orgullosos de eso, hermanos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente coloquio a partir de la próxima semana. Por la mecánica que vamos a seguir y por las cargas pastorales que tenemos también como parroquia, vamos a tener un coloquio a la semana. No podemos tener más, porque si no nos volvemos locos todos. Vamos a tener solamente uno los días viernes, así es que nos encontramos para seguir conociendo más de la palabra de Dios. No vamos a dejar de tener los coloquios, pero vamos a secuenciarlos un poquito más para poder dedicarnos también a otras cosas que reclaman un poco nuestra atención. Gracias y hasta la próxima, si Dios quiere. Que el Señor les bendiga.